A ver, lo que intentó el gobierno nacional, este hombre Chocobar, que recibió el respaldo no solo del presidente, sino como escuchábamos, la ministra de Seguridad, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que intenta el gobierno es no desalentar a la policía que actúa en defensa de los ciudadanos, ¿no? La realidad es que uno imagina, pero ¿cómo? No debería ser al revés. Este hombre arriesgó su vida estando de civil. Bueno, el que toma la decisión de embargar a Chocobar es el juez Enrique Gustavo Velázquez, es titular del Juzgado de Menores número 1 de la capital federal. Lari, antes de presentar a nuestro invitado para hablar de este tema, recordemos quién es este juez. Sí, a ver, es un juez que fue bastante cuestionado, primero porque fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por haber firmado hojas en blanco para que llenaran sus secretarios ahí en el juzgado, ¿no? Él dejaba firmado, se tomaba vacaciones y ellos eran quienes escribían todos los fallos. Eso por un lado. Por otro, tiene denuncias, varias denuncias por acoso, que ahí se abre un debate aparte porque el Consejo de la Magistratura vio que no era suficiente esas frases impropias que denunciaban para que estén marcados en un caso de acoso. Eso va a ser un debate que va a venir después, ¿no? Porque sí. ¿qué es para la magistratura acoso? Sí. Bueno, pero lo más grave que tiene en contra este juez es el fallo por el que liberó al acusado de matar a Brian Aguinaco, el nene de 14 años que iba con su abuelo en la Navidad de 2016, quedó en medio de un tiroteo entre motochorros, Brian murió, el chico que lo mató también tenía 14 años, sí. El juez lo liberó, decidió liberarlo y darle la guarda a sus abuelos, el chico se fue a Perú. Recordá que fue muy polémico cuando el chico estaba en el aeropuerto de Seiza, lo había acompañado su mamá, violando la prisión domiciliaria que tenía, sí. Su padre lo esperaba en Perú, el padre también condenado por tenencia de estupefacientes, digamos una familia bastante complicada, y este fue el juez Velázquez, titular del juzgado número 7 de menores, el que decidió dejarlo en libertad. Bien, hemos invitado por este tema al doctor Eduardo Jerome. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Cómo entendemos este tipo? Hemos hablado más de una vez acá con Lari, con nuestros compañeros acerca de estos jueces que actúan diferente a lo que sería el sentido común de cualquier ciudadano. Bueno, esto no es novedoso, esto viene sucediendo desde hace muchos años, Nuria. ¿Por qué? Porque hubo una ideología que se impuso en el estudio del derecho penal en las facultades, dando lugar a que esos estudiantes fueran luego profesores, fueran luego abogados, fueran fiscales, fueran jueces y aplicaran esa teoría abolicionista que la recibieron como si fuera el maná, como si fuera la verdad revelada. Sí. Entonces se aplicó desde hace 20, 30 años que esto viene sucediendo. Bueno, si nosotros tenemos que analizar cuál es el resultado, tenemos que verlo por qué pasó en ese tiempo. Nos llevó precisamente a que desde el año 83 hasta ahora el delito aumentó un 90%, comparado con el aumento de la población inclusive. Entonces, tenemos que ver, así es lo que dice el doctor Martín Echegoyen. En solo 25 años, ¿no? En solo... Sí, no, perdón, 35 años. Entonces, tenemos que decir que la aplicación de esta doctrina fue nefasta. Sí. Fue nefasta, nos sume en la mayor inseguridad en la historia del país. Sí. Ahora, hay jueces, entre los cuales está este doctor Velázquez, hay muchísimos jueces, muchísimos, que se autotitularon garantistas, cuando en realidad de garantistas no tienen nada, porque tenemos que saber que las garantías son para la sociedad, para todos. Las garantías son para las víctimas también. Planteemos esta diferencia entre el garantismo y el abolicionismo, ¿no? Porque muchas veces se habla del garantismo y se dice, bueno, esto es por los jueces garantistas, pero en realidad tiene mala prensa el garantismo bien entendido. Tal cual. Y esto es muy importante, este planteo diferencial. ¿Por qué? Porque garantismo al delincuente hay que darle siempre. ¿Cuál es la garantía que le damos al delincuente? Un juicio justo. Esa es la garantía que se le da al delincuente. Pero también hay que darle una garantía a la víctima de resarcirla en todo lo que sufrió, y hay que darle una garantía a la sociedad de decirle, bueno, a este individuo que delinquió lo tenemos cumpliendo una pena, y si el día que lo larguemos, vamos a largarlo tratando de evitar que vuelva a delinquir. Pero esto no sucede, y estos jueces que lejos están de cumplir con la ley, porque otra cosa muy común que se dice es, y bueno, si la ley
le impide hacer de otra manera. No, la ley le dice que haga de otra manera, porque ninguna ley puede ir contra el sentido común. Claro. Ninguna ley puede decir, señor, lárguelo aunque sepa que va a volver a delinquir. Esto es absolutamente impropio. Doctor Jerome, usted fue abogado del ingeniero Santos, que fue uno de los casos más emblemáticos en lo que refiere a legítima defensa, ¿no? El ingeniero Santos en 1990 mató a dos delincuentes que le habían robado el pasacassette, fue condenado en su momento, después le redujeron la condena. ¿Qué pasa? Porque ahí era un ciudadano común, un civil. Acá estamos hablando de un policía al que se le cuestiona su trabajo de alguna manera. Tal cual, tal cual. La legítima defensa es algo que se le permite a cualquier persona porque nadie está obligado a dejarse robar, obviamente. Entonces la ley ampara que una persona se defienda, que una persona inclusive no solo se defienda, sino que impida que se concrete el robo que le están haciendo, porque no tiene por qué agarrar y quedarse cruzado de brazos porque una persona le sacó el sueldo que había cobrado. Claro. Pero cuando esto lo hace un policía, acá no estamos solo en una cuestión de legítima defensa, acá estamos en una cuestión de cumplimiento del deber, de la función policial, porque la policía está cumpliendo con su deber. Y cuando escucho que el tema ayer, por ejemplo, con el caso del policía Chocobar, hay gente que dice, bueno, pero le tendría que haber tirado a los pies o tendría que haber, no, porque estaba dado vuelta, etcétera. ¿Cómo es posible juzgar con una mentalidad de juez de escritorio una actitud que surge en un momento dado, con la tensión, con todos los ingredientes que pasan de un hecho traumático como es ese, y fundamentalmente con una persona peligrosa? Porque si alguien acaba de apuñalar de determinada forma a una persona, obviamente no es para que ni el policía ni nadie piense que esa persona va a actuar en forma lógica ni tranquila. Claro. Entonces, tener una reacción anticipadamente, y bueno, esto es criticado solamente en lugares donde, como acá, que hay determinada ideología que critica esto porque siempre ha estado en contra de la policía, siempre ha estado en contra del orden. Sí. Y bueno, y ahora hay un cambio de paradigma. Y en este aspecto quiero destacar, ya que está, que la actitud del gobierno de ayer de acercarse al policía en cuestión y brindarle su apoyo, etcétera, sí, es importante. Yo no creo que los funcionarios deban siempre actuar de este modo, inmiscuyéndose en el accionar de la justicia. Pero en este caso lo considero muy importante porque marca la inflexión, marca el cambio de paradigma. Sí. Hasta ahora, la verdad es que la policía fue vilipendiada, fue diezmada, al que hacía algún acto que le tocaba un dedo a un delincuente peligroso, lo desafectaban. Además, Chocobar, cuando declaró, él contó que cuando él le disparó al abdomen, él vio que del abdomen él estaba haciendo el gesto para sacar un arma. Sí. Entonces, a los que cuestionan el accionar de Chocobar, ¿qué había que esperar? ¿Que sacara el arma y disparara a él? Y que después del disparo pensara si le tiraba o no. Exacto. ¿No? Pablo. ¿Usted fue juez? Sí. ¿Y en qué fuero? ¿Usted fue? En el fuero penal. En el fuero penal. Y juez de instrucción. Como juez, ¿cuál es el rango de discrecionalidad que usted tenía para decidir sobre una persona que estaba imputada? Siempre, todos los jueces tienen un rasgo de discrecionalidad. Entonces, se supone que ese rasgo de discrecionalidad que le da la ley es para que lo usen con sentido común, porque dos personas no son iguales. Está la persona que comete un mismo hecho, pero uno es altamente peligroso porque tiene 5 hechos anteriores y el otro es primario. Entonces, la ley da una discrecionalidad para que el juez adapte al caso concreto. Pero cuando esa discrecionalidad, Pablo, se transforma en arbitrariedad, y entonces yo lo hago de una manera que quiero, de acuerdo a lo que pienso, y dejo en libertad al delincuente más peligroso porque creo que es un producto de la sociedad, al que la sociedad no le puede cerrar las puertas, que mandarlo a la cárcel es estigmatizarlo. Sí. Yo me estoy olvidando de que ese hombre, cumpliendo una pena, está pasando dos cosas. Primero, que cumple la sanción para la que la ley prevé que debe cumplir, y por otro lado, que estoy dejando que por lo menos en ese tiempo no esté cometiendo delitos. Claro. Ahora déjeme ponerme en el lugar de los garantistas o abolicionistas. Le voy a hacer una pregunta desde ese lugar. ¿Usted cómo garantiza
si vale todo, digamos, si se acepta que el policía está cumpliendo con el deber y entonces nos está resguardando y todo, entonces, ¿cómo evita usted que el policía no haga cualquier cosa y no se imponga el gatillo fácil y no empiece la policía a matar delincuentes por la calle? Bueno, precisamente creo que si hablamos del sentido común, claro, tiene que haber una actuación lógica. Cuando nosotros vemos que hay excesos en un accionar de todo tipo, bueno, creo que está en los que controlan evitarlo. Y voy al caso, esto de gatillo fácil, por ejemplo, nosotros no tendríamos que tener policía de gatillo fácil, pero cuando apareció eso, ¿por qué apareció? Negativamente apareció, ¿pero por qué? Apareció por la puerta giratoria, porque la policía detenía a una persona y al día siguiente estaba de nuevo, por más peligroso que fuera, estaba de nuevo caminando por la calle. A ver, pero el otro día hablábamos, a raíz de otro caso, de las salidas transitorias acá, ¿no? Y de la reforma al Código Penal, que obviamente no puede ir para atrás. ¿El juez debe hacerse responsable de este tipo? ¿Debería caber algún tipo de responsabilidad en el juez que toma decisiones que después, digamos, a la luz de los hechos, son absolutamente equivocadas? Qué buena cuestión. Realmente qué buena cuestión. ¿Por qué? Porque lo sostengo desde hace mucho tiempo. Parece que los jueces son una casta separada de la sociedad. Un abogado, un médico, un contador que comete una mala acción, que tiene mala praxis, es castigado, es responsable. Los jueces no son responsables de nada. Tenemos esa cuestión, los jueces no pueden ser responsables por sus sentencias. ¿Y esto se aplica en forma absoluta? No, creo que esto es algo que atiende a que si a mí no me gusta la decisión de un juez, yo no puedo decir, bueno, falló en mi contra, entonces lo quiero echar. Pero cuando la actuación de un juez es reiteradamente en contra, a luces vistas, de lo que la sociedad necesita, de protección de la sociedad, y bueno, creo que esos jueces deben ser responsables, pero no solo deben ser responsables que los echen, deben ser responsables civilmente, deben pagar los daños como cualquier hijo de vecino, deben pagar los daños que causó. Si yo, por ejemplo, vamos a poner casos que han sucedido, le doy la libertad transitoria a una persona, contrariamente, como pasó por un juez de Gualeguaychú, creo que hace poco, contrariamente a lo que me informa los psicólogos, los psiquiatras, los médicos del Instituto de Detención. Y no importa, y sin dar razones lo pongo en libertad. Y esa persona mata a alguien, y bueno, yo tengo que ser responsable de lo que hice. Algún tipo de más vale que sea. ¿Usted leyó el fallo de Velázquez, del juez Velázquez? No, no lo leí todavía. Porque hay quienes dicen que, pese a que lo critican, que se ajusta a derecho. Mire, lo de que se ajusta a derecho nunca lo podemos saber ni aún leyendo el fallo, porque las interpretaciones que se le pueden dar a una situación fáctica son subjetivas. ¿Por qué? Se puede investigar, el juez puede decidir investigar cómo procedió, ¿no?, en su accionar el policía. Ahora, lo que hace ruido es el embargo. ¿Por qué el embargo? Bueno, el embargo tiene su razón, porque todo auto de procesamiento en la justicia, según la ley, tiene que tener acollarado un embargo. ¿No? Eso es algo legal y de uso. Pero lo que yo me pregunto es, cuando nada se sabía de lo que había pasado, cuando todo era un torbellino inicial, ¿qué actitud se toma con el policía? Preso, a la cárcel, a la comisaría, a un calabozo en compañía de otros delincuentes. Entonces, ¿por qué esta actitud en contra del que defiende, en contra de un policía? Lo mismo pasa cuando un comerciante recibe un ladrón y se defiende y lo mata preso. ¿Cuál es el sentido? Si lo citara el juez a las 48 horas puede ir y mientras tanto tener la contención que tiene cualquier persona en esa situación. O sea, un criminal matando, por ahí hasta satisface sus más bajos instintos, pero para una persona normal, del común, matar a alguien es un hecho terriblemente traumático. Absolutamente. Entonces, mandarlo preso para que esté en una comisaría a continuación, y me parece un vejamen innecesario. Doctor Jerome, un placer recibirlo. Gracias por haber venido.